Como les contamos ayer, la preocupación por las presiones inflacionarias fue lo más relevante del informe de política monetaria de marzo. De hecho, el presidente del Banco Central dio a entender que si ese fenómeno continúa, podría haber un alza en la tasa de interés incluso durante este año. Queremos seguir analizando el primer IPOM de 2015 y por eso nos acompaña Benjamín Sierra, economista del Scotiabank. Benjamín, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Benjamín, yo ayer escuché completa la presentación de Rodrigo Vergara ante la Comisión de Hacienda del Senado y me quedó una sensación, y que fue refrendada por todos los medios de prensa de todas maneras este martes. Mencionó por lo menos unas 10 veces la inflación en el Banco Central, y está bien, es su mandato, pero una cosa es estar viendo el tema principal de su mandato y otra es mostrarse preocupado. A mí me quedó la sensación de que el Banco Central está preocupado y que incluso, yo entender, como decía en la introducción, que la discusión de subir la tasa de interés podría darse antes de lo que espera el mercado. ¿Usted quedó con una sensación similar respecto a la presentación del IPOM? Yo creo que lo que ocurre en esto, lo que ha ocurrido en esto, es que, por un lado, el mandato del Banco Central es mantener la inflación alrededor del 3%, sí, pero su mandato efectivo es mantener la inflación en ese rango, ¿ya? Y por otro lado, es la única de estas variables importantes que se ha desalineado en forma significativa respecto a lo que se estaba esperando. Por lo tanto, se juntan aquí dos factores que hacen que el Banco Central tenga mayor preocupación por este factor. Ahora, yo creo que tenemos que ser claros en esto, digamos, que la inflación efectivamente se está ajustando, pero se está ajustando más lento de lo que se podría haber esperado. Y las expectativas a 2 años, que son muy importantes para la política monetaria, siguen muy bien ancladas en torno al 3%, que es lo más importante de todo, insisto. El Banco Central mencionó que lo más importante, el factor detrás de los precios, va a ser la depreciación del peso chileno, es decir, como sinónimo, el aumento del tipo de cambio que hemos visto que ha subido en el último tiempo, y especialmente desde que el Banco Central empezó a bajar la tasa de interés en octubre de 2013. Esto es algo que podría seguir forzando la inflación en Chile, teniendo en cuenta que incluso dejó atrás lo que muchos celebraban, que era la baja en el precio de los combustibles. El aumento del tipo de cambio un poco contrarrestó esta baja en el precio de los combustibles. ¿Será así el dólar dando dolores de cabeza en cuanto a la inflación a nuestro país? Yo tengo la impresión de que la mayor parte de lo que se llama el coeficiente de traspaso ya se ejecutó, ¿eh? El traspaso desde variación cambiaria hacia presión inflacionaria o inflación de frentón, ¿eh? Yo tengo la impresión de que eso ya ocurrió. Evidentemente que quedan algunas partes todavía por ejecutar, no todo se ejecuta en la economía al mismo tiempo. Esto es un organismo y tienen que variar varios precios. Pero la mayor parte yo creo que ya estuvo ahí, y si no viéramos una depreciación del peso, digamos, una subida del tipo de cambio demasiado importante en poco tiempo, yo tengo la impresión de que no va a ser un gran dolor de cabeza. Lo que sí está claro, y lo enfatiza el mismo Banco Central, es que estamos frente a una depreciación del peso que fue extraordinariamente profunda y prolongada, incluso comparada con las dos depreciaciones fuertes que hubo anteriormente, que fue después de la crisis, o junto con la crisis asiática y junto con la gran recesión del año 2009. Esta fue una depreciación que empezó, como tú decías, el año 2013, a partir de los anuncios del Banco Central y otros factores más que influyeron en ella, y que se ha mantenido y ha sido súper profunda. Ese es el punto. Benjamín, pero si el coeficiente de traspaso que usted menciona ya se ha completado en un gran porcentaje, ¿a qué le teme el Banco Central y hace un poco este anuncio no explícito? Porque el Banco Central no anuncia explícitamente que va a subir la tasa de interés en una cierta fecha, lo va dando a entender de a poco. ¿A qué le teme entonces y dice que podría empezar a conversarse el tema de subir la tasa de interés antes de lo que espera el mercado? Porque, para que nos contemos las personas, las proyecciones del mercado, al menos en la encuesta de expectativas, es que no haya ningún cambio de tasa al menos en un año. ¿Por qué el Banco Central entonces dice podríamos empezar a conversarlo antes de eso? Yo creo que el Banco Central le teme a algo. A ver, la inflación está convergiendo a niveles que son normales, está convergiendo más lentamente de lo que uno podría haber esperado, y efectivamente es así. Por otro lado, como decía antes, están las expectativas a 2 años bien ancladas, pero igual con una inflación sobre el 4 y tanto por ciento durante bastante tiempo y sobre el 5 en algunos momentos, estamos, podríamos decirlo, caminando por algún terreno un poco pedregoso. Entonces, si en esas circunstancias tuviéramos algún shock, por ejemplo, puede ser de cualquier tipo, pero por ejemplo un shock externo importante que depreciara adicionalmente nuestra moneda, podríamos tener una reescapada de inflación, y esa convergencia que hoy día vemos
con una alta probabilidad se desdibujaría, digamos. No es el escenario base, pero es un riesgo y obviamente que hay que cuidar ese riesgo. ¿Cuál podría ser ese shock externo? Que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece finalmente a subir su tasa de interés y eso, lo que dicen todos los analistas, es que dispararía el tipo de cambio. Ese es el más evidente de todo, digamos, sin duda. El riesgo más evidente es que tuviéramos una subida en la tasa de política monetaria en Estados Unidos más rápido de lo que se esperaba, incluso algo que se saliera de lo que es normal. Nosotros tenemos la impresión de que ese no es el escenario base, eso no es lo que va a ocurrir y eso no es lo que está, no es lo que quiere hacer la Reserva Federal. Al contrario, se ha preocupado de ir preparando el terreno sucesivamente y por bastante tiempo, y ustedes han visto que se ha acortado, se ha alargado el periodo, sí. Ha habido varias disidencias internas y comunicaciones externas de manera de decir, bueno, vamos para allá, pero la verdad es que nosotros tenemos ni siquiera todavía muy claro cuándo vamos a empezar a hacerlo. Así que yo no creo que sea el escenario más probable, pero un shock de ese tipo sería obviamente que cuando uno está con inflaciones que están por sobre o fuera del rango meta, digamos, aunque sea en el corto plazo, son nefastos, digamos. Entonces habría que estar atento a lo que va a ser la política monetaria de Estados Unidos, precisamente lo que hace la Reserva Federal de ese país. Ahora, el otro punto que siempre es muy interesante de ver en este IPOM, la proyección de crecimiento. No hubo cambios, se sigue entre 2,5 y 3,5%, acá parece que no hubo sorpresa. No, nosotros teníamos la impresión de que el rango iba a ser mantenido. Nosotros particularmente en Scotiabank estamos en el 2,8% hace bastante tiempo. En el promedio de ese rango. Exactamente. Ahora, esa recuperación, porque un 2,8 es bastante más que el 1,9 que tuvimos el año pasado, digamos, es casi un punto más, pero todavía es una recuperación bastante lenta y yo creo que una recuperación que además de lenta va a estar llena de sobresaltos, digamos. Y en eso estamos conociendo algunas cifras que son, que yo creo que muestran que vamos a tener algunos periodos de debilidad que pueden ser cortos. Esto no estropea la trayectoria de reaceleración, pero es más lenta de lo que una parte del mercado, por ejemplo, pensaba hace un mes atrás. Después de los IMASEC de diciembre y de enero, parte del mercado empezó a ver brotes verdes. A uno le costaba un poco verlos, pero ellos lo empezaron a ver y nosotros estamos empezando a ver algunas cifras que puntualmente no son muy buenas, por ejemplo, cifras del sector manufacturero. O del sector minería y, por ejemplo, que los sectores económicos de febrero muestran, y según distintos analistas de mercado, que habría un IMASEC bajo 2% para este mes. Le invito a ver también a las personas otros datos que generalmente no son muy tomados en cuenta en los grandes análisis respecto del IPOM, que nosotros queremos compartir con ustedes y también para que Benjamín los comente con nosotros. Vamos a ver entonces la siguiente gráfica. Consumo y formación bruta de capital fijo. En conjunto, eso es lo que se denomina demanda interna. ¿Qué es lo que vemos entonces? Consumo privado. Si en diciembre se creía que crecería 2,8% en 2015, ahora en marzo se cree que va a crecer 2,5%. Formación bruta de capital fijo, que es prácticamente sinónimo de inversión. En diciembre se creía que crecería 1,9%, ahora se cree que crecerá 1,2%. En esos puntos no son buenas señales, entonces, que se esté creciendo menos en el consumo y la formación bruta de capital fijo. No, evidentemente en esos dos puntos se está reconociendo un menor dinamismo de la demanda interna, eso es evidente, respecto a lo que se consideraba en diciembre, ¿ya? Ahora, la segunda parte de eso, o la segunda vertiente positiva de eso, es la línea que viene a continuación, que es un déficit de cuenta corriente que prácticamente desaparece. Eso, a pesar de que se logra teniendo una demanda interna más débil, es un verdadero lujo en el contexto de América Latina. Tenemos una situación externa extraordinariamente, refleja una situación externa extraordinariamente sólida y en el margen un aumento en el ahorro, lo cual es muy positivo. Y algo que ha venido pasando desde ya bastante tiempo, este déficit de cuenta corriente que es cada vez menor. Por último vemos entonces el superávit comercial que pasa de 9.020 millones de dólares como proyección para 2015 a 9.700 millones de dólares. Ahora, eso se ve algo positivo, siempre, o para un país que depende netamente de las exportaciones como Chile, siempre es importante que haya más envíos que internaciones de productos. Ahora lo comentábamos antes de empezar la entrevista, hay algo escondido detrás de esto, no significa que Chile esté haciendo tanto mejor las cosas y que esté creciendo tanto el superávit comercial, mucho mejor de, por ejemplo, lo que fue el año pasado, sino que aquí tiene que ver también porque las
importaciones están cayendo con fuerza y eso tampoco es algo tan positivo. No, las importaciones, desde luego, de alguna manera, como se dice en matemáticas y en economía, son una función de la demanda interna, están relacionadas con la demanda interna. Y esa disminución en la demanda interna, obviamente que provoca una disminución en las importaciones, y eso es lo que, en una parte, permite el aumento del superávit comercial, a pesar de que el supuesto, por ejemplo, de precio del cobre es más bajo que el que tenían en el IPOM de diciembre. Exactamente, bueno, lo que pasó en el informe de política monetaria de marzo son supuestos de trabajo con los que el Banco Central está elaborando sus políticas y obviamente que es el mapa de acción con que va a estar la economía chilena hasta junio, donde va a ser el nuevo informe de política monetaria y también el informe de estabilidad financiera del primer semestre. Benjamín Sierra, muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y a ustedes les agradezco por haber estado con nosotros desde este análisis del IPOM. Los invito a que sigan comentando todo lo que vemos en Agenda Económica con nuestro hashtag Agenda Económica. Como siempre, los invito a que ahora sigan con nosotros en CNN Chile.